un encuentro vivo con Jesús nuestro Señor. De la incredulidad a la fe, del paganismo al bautismo, testimonios y conversiones, porque es hora de volver a Dios. Bienvenidos. Y comenzamos con: abortó 3 veces, fue enfermera abortista, se drogaba, y entonces recordó su catequesis de niña. Patricia Sandoval ya tiene experiencia como oradora y a menudo explica su testimonio en encuentros juveniles o de familias. Este es un texto de Religión en Libertad. Patricia Sandoval cuenta su historia en HM Televisión en el programa Cambio de Agujas. Es el testimonio de una hispana de California lejos de Dios, que abortó 3 veces, pasó a trabajar como enfermera en la cadena abortista Planned Parenthood, tomó conciencia del horror del aborto y volvió a la fe. Hoy anima a defender la vida de todos, ayuda a otras mujeres a superar las heridas del aborto, defiende la castidad y la familia, y proclama: nunca es tarde para volver a empezar. Es posible, con la ayuda de Dios, transformar tu vida después de una desgracia. Patricia Sandoval nació en California, en una familia de origen mexicano y católico, aunque alejada de Dios. En casa se vivía solo una espiritualidad de nueva era, New Age. Cuando Patricia tenía 12 años, sus padres se separaron. A Patricia le tocó ejercer como madre de familia, atendiendo a su padre y a su hermano pequeño. A cambio, su padre le daba mucha libertad para salir de casa y ningún horario para regresar. En ese ambiente permisivo, apenas año y medio quedó embarazada 3 veces y abortó 3 veces. Los anticonceptivos que conseguía en la clínica de abortos Planned Parenthood fallaban, pero allí ella podía compensarlo abortando. ¿Cómo es posible que en un año y medio me quedo embarazada 3 veces? No entendía por qué me fallaban los anticonceptivos, por qué no funcionaban si esto supuestamente era el sexo seguro. Y esta vez ya no quería sentirme culpable. Esa conciencia que me decía traidora, esa conciencia que me daba vergüenza de que había abortado, ya no lo quería hacer sola. En el tercer aborto algo cambió. Llevó consigo a su novio y él lloró durante el aborto. Él quedó muy afectado y yo no. Yo era una piedra. Yo no me sentía mal, no me sentía triste. Me daba pena y me sentía culpable, pero no podía derramar ni una lágrima. Y cuando veo que él sí podía llorar ese aborto, ahí me doy cuenta. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Cuándo se hizo tan frío? ¿Por qué mi novio puede llorar un aborto y yo no? Se instaló en ella una mentalidad de huir de todo. Dejó al novio y cambió de ciudad. En su nueva residencia, supo que una clínica de abortos de Planned Parenthood buscaba una enfermera bilingüe y pasó a trabajar en ella. Su primera sorpresa es que la formaban para mentir a las mujeres para multiplicar así el número de abortos. Cada día, como una pesadilla real, después de cada aborto, debía asegurarse que todos los miembros del descuartizado cuerpo del bebé habían salido del útero materno. Allí comprendió que era mentira que en los primeros meses de embarazo el bebé solo fuera unas vueltas de células. Me dijeron: bueno, aquí en esta clínica está prohibido usar las palabras bebé, él, ella, mamá o papá. Lo más importante de esta clínica es no permitir nunca que la mujer mire la pantalla durante su ecografía antes del aborto. Y cuando la encargada me dice: Patricia, tú te encargas de que ninguna chica falte a su cita de aborto. Si vieras que tienen mucho miedo, tú tienes que hacer todo lo que esté en tu poder para que ella no falte. Tú le vas a decir que tú tuviste 3 abortos y que van a estar bien y que no es más que una vuelta de células. Y eso es todo. Y el aborto no va a durar más de 5 minutos. El primer aborto al que asistió fue el de una chica de 16 años con un bebé de 3 meses de gestación. Bueno, hasta los 5 meses no es un bebé en realidad.
se dijo Patricia. No sé por qué tenía este pensamiento, y cuando me tocó buscar las partes del bebé, me tocó buscar los brazos, las piernas, la cabeza. Ahí fue cuando dije, esto no es una bolsa de células, esto es un ser humano. Llegó un caso con el que ya no pudo seguir en la empresa abortista. Un día llega una joven de 15 años, embarazada con gemelitos de 6 meses. Yo ya había visto un bebé de 4 meses de gestación bastante grande, y ahora era uno de 6 meses. Imagínate, me espanté muchísimo y salí de la clínica y nunca volví ahí. En ese momento el síndrome post-aborto, hasta entonces aletargado, estalló en ella en una espiral de autodestrucción. Quedé totalmente traumada, sabiendo que yo había abortado 3 veces, que maté 3 veces, que yo asesiné a 3 hijos míos, propios, que ayudé a otras mujeres a matar a sus hijos, engañándolas. Sentía mucha culpabilidad, mucho dolor, y me metí muy fuerte en la droga. Perdí todo, mi casa, mi carrera, mis estudios, mi familia, mis amigos, y quedé 3 años tirada totalmente, drogada en mi dolor, en las calles. Un día sentí que había tocado fondo, porque no tenía a nadie. Literalmente, yo estaba sola en una banqueta llorando, y lo único que tenía era a Dios. Yo recordaba el catecismo, yo recordaba a Jesús, recordaba que Dios era mi papá, era lo poco que recordaba de Dios. Y empecé a hablar con Él, y lo sentí en mi corazón muy fuerte. Miré al cielo y dije, perdóname por lo que he hecho, y gracias por todas las bendiciones que me has dado. Y en ese momento empecé a llorar, y así, en medio de mi llanto, sentí un abrazo, y cuando abro mis ojos, veo una jovencita de ojos azules, llenos de misericordia, que me dice, Jesús te ama. Mientras que tú estabas aquí llorando sentada, yo te miraba por aquella ventana. Yo trabajo en aquel restaurante. Dios me habló y me dijo que te dijera que te amaba, que Él está contigo hasta el final de los tiempos. Entonces, esa chica me levanta de la calle y me lleva a casa. Su casa era distinta a como la dejó 3 años antes. Su madre había recuperado con fuerza la fe católica y llevaba 3 años rezando por su hija. Mamá iba al Santísimo, a misa, y gracias a ella yo pude sanar, y con la fe y con la ayuda de Dios salí de las drogas y salí de todo. Recuerda, mi madre me llevó a la confesión, mi madre me llevó a la Eucaristía, mi madre me dijo que soy hija de Dios y que la maldad del demonio me robó mi identidad, pero que mi identidad verdadera es que yo soy una princesa, hija del Rey de Reyes. Gracias al descubrimiento de esa dignidad como hija de Dios, de los sacramentos y de la fe, pude salir de todo esto y pude sanar gracias a Él. El proceso de sanación tuvo varias fases. Una fue a través de la confesión. Cuando yo hice una confesión general de todos los pecados de mi vida, sentí la misericordia de Él, que me perdonó todo, el amor de Él. Otra fase fue la de recibir el perdón de los bebés que ella hizo abortar. Pude sanar y salir adelante, y ser provida cuando sentí el perdón de mis hijos. Cuando pude sentir que ellos me perdonaban, y que estaban orando por mí, y que estaban bajo el cuidado de la Virgen María, es cuando yo pude, en realidad, perdonarme a mí misma por los abortos, y tuve el valor de defender la vida. Patricia termina su testimonio con un mensaje de esperanza. Yo quiero decirle a todas esas chicas que nunca es tarde para volver a empezar. El Señor ha tenido misericordia de mí, ha tenido misericordia de ti, y no importa lo bajo que hayas caído, Dios siempre te levanta y Dios siempre te renueva y siempre te devuelve esa dignidad que has perdido. A las mujeres que han abortado les digo, tus hijos viven, eres madre todavía, y esos hijos están orando por ti, y algún día los vas a volver a ver. Nunca es tarde para volver a empezar. Es posible, con la ayuda de Dios, transformar tu vida después de una desgracia.
Y hasta aquí este texto de Religión en Libertad. Vamos ahora con el poder evangelizador del arte. Dibujar una catedral fue clave en la conversión de una joven china. Este es un texto de Religión en Libertad. Las obras de arte cristiano son un instrumento de evangelización silenciosa del que se vale Dios para que produzcan frutos de la manera más inesperada. En este caso, el sencillo interior de un templo y sus neoclásicas formas exteriores llamaron la atención de una joven pintora china. Como relatan Andrea Gagliarducci y Kevin J. Jones en Catholic News Agency, Yan Su es una artista de la ciudad de Wuhan, en la China central. Lo que dibujó un día iba a cambiar su vida. Confusa sobre su futuro tras abandonar un empleo en 2003, Yan Su se encontró a sí misma en un lugar improbable. En aquella época solía llevar conmigo un cuaderno de notas y un bolígrafo, y pasaba todo el día haciendo bocetos urbanos. Me gusta dibujar los edificios clásicos de la ciudad, y fue así como encontré la céntrica Catedral de San José. La Catedral de Wuhan, construida en 1876, fue bombardeada en 1944 y restaurada en 1948. En 1966 fue arrasada por la Revolución Cultural China y reabrió sus puertas en 1980. La iglesia le pareció espléndida, hermosa. Me quedé mirándola y luego regresé para seguir dibujándola, dijo. Al tercer día, un sacerdote católico se me acercó y me habló de la fe católica. Durante años no me había interesado por la religión y quería saber más sobre la fe. Aunque no era católica, empecé a ir a misa todos los domingos y rezaba al Señor para que me mostrase el camino. Aún tardó 7 años en bautizarse, ingresando en la iglesia en esa Catedral de San José durante la vigilia pascual de 2011. Yan tenía la sensación de que en China cada vez más personas están buscando un camino, una vida real, una vida auténtica que tenga sentido y esté llena con la misericordia y gloria de Dios. Así que, alabado sea el Señor. China está lejos de Roma, pero los católicos en China siempre rezan para que en el futuro el Papa visite algún día nuestro país. Afirma, ser católico en China significa formar parte de una minoría. De los 10 millones de personas que viven en Wuhan, solo 30.000 son católicas. La República Popular China es un país socialista. La mayor parte de la gente no tiene simpatías religiosas. Sin embargo, la fe se vive de una forma muy intensa. Me encanta mi iglesia. Hay muchos jóvenes católicos maravillosos. Vamos a misa a menudo. Rezamos el rosario juntos. La fe católica me hace mejor persona. Entre las principales dificultades para vivir la fe en China está que las fiestas católicas sean días laborables, especialmente en Nochebuena y Navidad, Viernes Santo, Vigilia Pascual y la Asunción de la Virgen María. Si quieres asistir a las celebraciones, normalmente tienes que pedir un día libre. Yan va siempre a misa los domingos, hace las lecturas y es miembro del coro de la catedral. La misa puede celebrarse públicamente, pero solo está permitido en el interior del templo. No podemos salir al patio. Aunque Roma está muy lejos, ella tiene una forma perfecta para sentirse más cercana a Roma. EWTN. Todos los días sigo la misa en EWTN. Podemos leer noticias sobre el Papa y la Santa Sede en Internet. Además de mantenerse informados sobre la vida de la Iglesia en todo el mundo, los católicos de Wuhan intentan también formar parte de ella. Algunos jóvenes están planeando viajar a Cracovia para la Jornada Mundial de la Juventud de este año, y la Catedral de San José abrió su puerta santa el 8 de diciembre. La celebración fue muy importante, dice Yan, aunque ella no pudo asistir porque tuvo que trabajar. La puerta santa es un símbolo muy importante, porque Jesús dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La gente tiene que atravesar la puerta de Cristo para salvarse. Jan ve en la apertura de la puerta santa otro significado simbólico, porque nos conecta con la Santa Iglesia Católica, una santa, católica y apostólica. Hay tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno chino, que ha establecido una asociación patriótica católica paralela que en ocasiones nombra obispos sin la aprobación del Vaticano. Algunos sacerdotes católicos, incluyendo obispos, han sido encarcelados por su lealtad a la Santa Sede. Estos problemas también tienen incidencia en Wuhan. Jan dice que siempre tiene que enfrentarse a los prejuicios de otras personas. En 2007 volvió a la escuela y se graduó en Historia del Arte. Vio en ello otra forma de ayudarme a mantenerme en contacto con la fe católica. Jan acaba de crear un retrato especial de Santo Tomás de Aquino, con el que ganó el concurso internacional Veritas et Amor que organiza el Circolo San Tommaso da Aquino, asociación cultural italiana consagrada al influyente teólogo, filósofo y santo del siglo XIII. Su retrato presenta a Santo Tomás de Aquino con el estilo de un manuscrito iluminado. Santo Tomás de Aquino me hace pensar sobre cómo construir el fin de mi vida y averiguar los planes de Dios para mí. Los planes de Dios son casi siempre insondables, solo tienes que rezar. Jan dice que encuentra consuelo en el arte. Pintar o dibujar cosas de Dios es para mí una forma especial de oración. Y continuamos con Emil Kuffel se bautiza a los 23 años y explica por qué. Era agnóstico, pero las matemáticas, la historia y las manifestaciones pro familia le trajeron la fe. Las matemáticas le llevaron a Dios, la historia le acercó a Cristo y las manifestaciones pro familia en Francia le condujeron al bautismo católico. Este es un texto de Religión en Libertad. Emil es de familia agnóstica y se educó sin religión alguna, acudiendo siempre a escuelas públicas. Como siempre le gustó la historia, se planteaba sus orígenes. Por parte de padre, antepasados polacos, la fe católica debió ayudarles cuando llegaron a Francia, comenta en Famille Chrétienne. Por parte de madre, ancestros de la Vendée, la región devota del Sagrado Corazón de Jesús, que sufrió un auténtico genocidio por parte de las tropas republicanas y laicistas al final del siglo XVIII. Emil estudió matemáticas 2 años en Tours antes de pasarse a la arquitectura en Bruselas. Su cuenta de Twitter está llena de fotos de estructuras arquitectónicas creativas, armoniosas, ingeniosas. Admira la inteligencia tras la creatividad, y eso es lo que captó en las matemáticas y la naturaleza. Las constantes matemáticas en el universo están perfectamente fijadas. La naturaleza está tan bien hecha. Debe haber una inteligencia superior, deduce. También su amor por la música y sus proporciones de belleza y matemática le convencen de ello. Si tocas al azar un piano, no saldrá una bella melodía. Se necesita antes una inteligencia. Argumenta. Desde niño le interesaba la cuestión por Dios, y leyendo historia y filosofía, fue conociendo muchos grandes hombres que le inspiraron, y eran cristianos. Todos los grandes hombres de la historia que me inspiraban creían en Jesucristo, y me dije que la iglesia estaba legitimada por hablar de Dios. En 2013 llegó el gran movimiento de las Manifs pour tout en Francia en defensa de la familia, del derecho de los niños a tener un papá y una mamá, a que el matrimonio se mantuviese como una unión muy concreta, la de la complementariedad entre hombre y mujer, lo masculino con lo femenino. Cientos de miles de franceses salieron a las calles en manifestaciones masivas 5 veces. Otros muchos participaban en actos más pequeños.
los centinelas de pie, las veladas sentadas. Esta gente me tocó profundamente. Encarna todo lo que pensaba sobre el matrimonio, la adopción, los vientres de alquiler. Para mí fue un despertar espiritual, porque eran en su gran mayoría los católicos los que tenían el coraje de recordar que la familia es sagrada. Tenía la impresión de que Dios me estaba mirando desde arriba y me invitaba a seguir adelante. Ya no podía volver atrás. Recuerda, para entonces ya vivía en Bruselas, volcado en sus estudios. Sentía con fuerza el deseo de ser bautizado, pero ¿dónde acudir? Hizo lo mismo que todo el mundo en esta generación: buscar en Google. Tecleó las palabras bautismo adulto y encontró una web publicada por la Conferencia Episcopal Belga sobre el tema, www.baptemeadulte.be. Después de leérmela por completo, me dije: tengo que hacerme católico. Explica. Así se puso en contacto por primera vez con un cura. Era el padre Mario Rosas, que le invitó a explorar las distintas parroquias de Bruselas y elegir la que le hiciera sentir mejor. En el centro de su barrio encontró la misa celebrada por la forma extraordinaria del rito latino por un sacerdote de la Fraternidad de San Pedro, una congregación tradicional católica plenamente fiel a la Santa Sede. Encontré la sacralidad que mi fe necesitaba para desarrollarse. Afirma. Desde febrero de 2015, este estudiante de arquitectura va a misa cada domingo y acude a las charlas en su parroquia multicultural que le acoge con gusto. En Pascua de 2016 se bautizó. Después de un primer momento de asombro en su familia, ahora uno de sus primos, inspirado por él, se anima también a ir a misa cada domingo. Y hasta aquí este texto de Religión en Libertad. Y llegamos hacia el final de nuestro capítulo de hoy. La invitación es para nuestro próximo programa. Los esperamos entonces. Que Santa María de la Paz los acompañe